Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, voy a tratar de resumir el tema que hemos venido tratando desde hace unas clases y es sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de selección, procesos de entrevista, presentación de hoja de vida, ¿sí? Para que cerremos este capítulo y podamos avanzar a todo lo que tiene que ver con el tema de contratación, los tipos de contrato, beneficios, pros y contras de los diferentes contratos que nos vamos a encontrar en la vida laboral. Entonces, ya habíamos conversado un poco de todo lo que tenía que ver la presentación de la hoja de vida, ¿sí? Quiero que tengamos claro unos aspectos que son fundamentales y que por favor siempre revisen que su hoja de vida cumpla con estos ítems que son necesarios para nosotros los que estamos de este lado haciendo procesos de selección, haciendo entrevistas, reclutamiento de hojas de vida. Entonces vamos a tener en cuenta estos ítems. Primero, foto o no foto. Muchas personas me preguntan, ¿es necesario? ¿No es necesario? Muchas empresas lo requieren y muchas empresas pues tienen como protocolo la foto en la hoja de vida. Actualmente no es obligación ponerle la foto a nuestra hoja de vida, pero si la empresa lo requiere, pues son sus protocolos y son sus políticas. También depende mucho del cargo al cual estemos aplicando, ¿sí? Eso también lo conversábamos y decíamos, bueno, si yo estoy aplicando a un cargo, no sé, puede ser al área comercial, como promotora, que mi imagen es necesaria, pues digamos que es necesario enviar la foto, ¿sí? Porque ellos se fijan mucho en la presentación personal, que cumpla con ciertas características. Entonces también hay que tener muy en cuenta que dependiendo del cargo para el cual me estoy postulando, pues pongo o no pongo foto en mi hoja de vida. ¿Listo? Pero no es que sea una obligación. Segundo punto, perfil profesional. En ese perfil encontramos tres puntos fundamentales que son formación, valores y mis competencias. Es un perfil donde yo voy a decir qué estoy estudiando o qué estudié, ¿sí? Entonces, por ejemplo, contador graduado de la Universidad X, técnico en auxiliar contable de tal institución, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el tema de la formación. Es una idea, es una de las formas, ¿sí? Podemos comenzarlo de otra manera, pero para mi concepto es una de las mejores formas de hacerlo. Entonces, recuerden, formación, valores y competencias, ¿sí? Tratar de incluir en este perfil que sea algo muy puntual, muy resumido, pero que a nosotros los que estamos revisando esa hoja de vida nos digan, bueno, esta persona tiene estos estudios, se identifica con estos valores y pues sus competencias o sus conocimientos son este y este. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos puntos, foto y perfil profesional. Vamos por el tercero, los datos personales. Es muy importante y debemos de tener en cuenta nombre completo, número de teléfono, debe de ser un número de contacto que sepamos que está activo, porque aunque no lo creamos, muchas veces llamamos a muchos números que tenemos en una hoja de vida o que nos encontramos en las diferentes hojas de vida y lastimosamente pues suenan apagados o fuera de servicio o este ya no es su número, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que debe de ser un número de contacto que esté activo, que esté en servicio y preferiblemente no poner solo un número, tratemos de poner dos números, puede ser un número de celular y un número fijo y que ese número fijo sea de alguien que permanece en la casa, porque si ponemos un número fijo y esa persona no permanece en la casa, no logramos contacto en el número de celular, pues difícilmente vamos a poder citarlo a una entrevista. Entonces, número de celular, número fijo. Correo electrónico. Es súper importante crear un correo eh, que sea exclusivo o que sea como para temas muy relacionados con los procesos de selección, con el estudio, que sea un correo mucho más profesional. No es que sea malo tener un correo personal y que trabajemos con ese, no, lo podemos hacer perfectamente, pero si creamos un correo un poco más fácil
de leer, un poco más fácil de escribir, o si el que ya tenemos pues cumple con esas características, perfecto, pero que sea un correo un poco más profesional, ¿sí? Es importante el correo electrónico, un correo que estemos revisando también constantemente, y debe ser un correo pues entendible, muy bien escrito, porque si no logramos comunicación vía telefónica, lo que hacemos muchas veces, dependiendo de ese perfil que tanto nos gustó, pues es enviarle un correo citando a la persona a un proceso de selección, a una entrevista, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí, y es súper importante, en el punto de los datos personales, nombre completo, número de celular, número fijo y correo electrónico, ¿sí? Dirección o barrio donde vivimos. Es importante poner la dirección, el lugar donde vivimos, porque muchas empresas pues debemos de ser responsables también y pensar, si la empresa queda en Copacabana y la persona vive en Caldas o en La Estrella, entonces, ¿qué tanta facilidad tiene de desplazarse a esa empresa? Entonces es importante, y no es que esto sea que sea un punto para sacar a alguien de un proceso de selección, pero sí lo voy a tener en cuenta en el momento de citar a esa persona o de entrevistar a esa persona, pues cómo es su medio de transporte, ¿sí? No es excluyente, pero sí debo de tenerlo en cuenta, su medio de transporte y la facilidad que tiene la persona para desplazarse a la empresa. Entonces es muy importante también la dirección y el barrio donde vivimos. Muchas empresas pues tienen unos rangos de edades, y para unos es importante saber si esa persona pues cuántos años tiene, si está, no sé, 30, 20, 40, 50. Entonces preferiblemente poner fecha de nacimiento. Que si tenemos hijos, que si somos casados, que entonces que con quién vive, eso no va ahí. Esos son temas más relacionados en un proceso de entrevista, ¿sí? Digamos que eso lo indago un poco más, y digo indago porque respeto, pues si hay algún colega o hay alguna persona que le guste una hoja de vida con esa, con esa información. En mi caso, pues prefiero indagarlo ya en la entrevista como tal. Entonces, hay unos puntos que no son tan necesarios. El número de la cédula, sí, sí, sí es importante. Nombre completo, número de cédula, número de celular, número fijo, correo electrónico y dirección y barrio donde vivimos. Eso en los datos personales. Segundo punto, estudios, ¿sí? Vamos a recordar que se pone el último estudio de primero y así sucesivamente. Cuando ya tenemos un estudio universitario o de posgrado, maestrías, pues vamos a empezar por ese último, pero ya no es necesario poner hasta el bachillerato. No es necesario, ¿sí? Pero sí es una persona que apenas está terminando su técnica, entonces sí incluimos el bachiller, y luego viene el estudio de la técnica, al cual se le debe poner actualmente si aún no lo ha finalizado. Otros estudios, seminarios, talleres, cursos, o cualquier otro estudio que hayamos realizado, preferiblemente que sea relacionado con ese cargo al cual estamos aplicando. No significa que no podamos poner X o Y seminario. Es que yo estoy aplicando a un cargo como auxiliar contable, hice un seminario en democracia, participación y democracia. Pues es válido, ¿cierto? Es válido. Pero si ya tengo otros seminarios y otros cursos más acordes con mi profesión, con lo que estoy buscando actualmente, con el cargo al cual estoy aplicando actualmente, pues entonces lo ideal sería que pusiéramos esos cursos y los otros los habláramos en una entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque también vamos a evitar que la hoja de vida se nos haga muy extensa. El otro punto, entonces ya vamos, foto, datos personales, perfil profesional, perdón, datos personales, formación académica, otros estudios, experiencia laboral. Recuerden también, siempre se pone la última experiencia laboral de primera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la última empresa en la que trabajé siempre va a ser la primera experiencia laboral que llevo en la hoja de vida. ¿Qué debemos de poner en esta experiencia laboral? Nombre de la empresa,
cargo el cual ejecutaba en ese momento, fecha de inicio y fecha final, quién era su jefe inmediato o nombre de la persona con la cual puedo hacer un contacto para una referencia laboral, y número de teléfono. También es muy importante tener en cuenta un número de teléfono válido. Comprobemos o corroboremos que ese número está actualmente activo y que pueden dar mis referencias. O pidamos una carta de referencia con anticipación y estemos como al tanto de eso, porque es importante que toda la información que ponemos en la hoja de vida sea verídica, ¿sí? Que nosotros, cuando vayamos a hacer una verificación de referencias, pues todos esos datos sean reales. Entonces ya saben, experiencia laboral, última empresa en la que trabajaron y así sucesivamente. La última empresa siempre va a ir de primero y de ahí vamos hacia atrás. Y por último, tenemos las referencias familiares o personales. No es necesario poner 5, 6, 7 referencias. Yo creo que con una o dos referencias es suficiente. Es muy bueno cuando tenemos referencias personales o familiares de personas que están relacionadas con el mismo cargo o que de pronto han tenido algún tipo de contacto con la persona y saben sobre su proceso de trabajo y cómo es el tema de la disciplina. No es necesario, sería muy chévere. Entonces, si yo busco trabajo como psicóloga, pues pongo una referencia de una compañera que también es psicóloga, ¿cierto? Y que conoce o estudió conmigo, o ha conocido mi trabajo, puede hablar un poco también de ese desempeño desde mi profesión, pero no es que sea obligación. Ojo con eso, no es que sea obligación. Entonces, referencias personales y o familiares. Y por último, la firma. Qué bueno que aprendamos o tengamos ahí en cuenta escanear la firma y ponerla en nuestra hoja de vida que vaya a ser virtual. Firmar con número de cédula. Es muy importante tener las hojas de vida firmadas, ¿sí? Y estar muy atentos cuando aplicamos a ofertas laborales, estar muy atentos a esos llamados a las entrevistas laborales. Cuando hablábamos de entrevistas laborales, hablábamos tanto de la presentación como de las pruebas psicotécnicas y de cómo desenvolvernos en esa entrevista laboral. Entonces, vamos a recordar unos puntos fundamentales. Hora de llegada a una entrevista laboral. Es muy importante que en el momento en que nos llamen tomemos muy bien nota de la dirección y preferiblemente preguntemos que si nos pueden dar alguna ubicación o un punto de referencia, ¿sí? Cuando nos dan ese punto de referencia, pues es mi opinión, mi consejo. Muchas veces lo que hago es buscarlo por Google Maps o por Waze para tener un panorama más o menos de dónde queda esa empresa. Eso es un punto. Cuando nos llaman, también preguntar muy bien el nombre de la empresa, ¿sí? De qué empresa me están llamando, a no ser de que le digan que es confidencial, que eso también pasa mucho, y pues no te van a preguntar en la entrevista qué sabes de la empresa, porque pues no tienes idea cuál empresa es. Entonces, si te dicen el nombre de la empresa, entonces vamos a consultarla y vamos a investigar un poco sobre esa empresa. Es súper importante que tengamos eso en cuenta porque digamos que eso muestra interés por el cargo y por el lugar al cual estás aplicando. Vamos a la entrevista y hablábamos un poco de la puntualidad y de ese tiempo necesario para llegar a la entrevista de trabajo. Y les decía que llegar muy temprano también es ser impuntual, porque muchas veces cuando llegamos tan temprano a una entrevista y la persona que nos va a entrevistar está ocupada, me ha pasado muchas veces, ya tenemos la cabeza puesta en que hay una persona esperándonos. Entonces eso va a generar cierta incomodidad. Y así la persona sea consciente de que llegó temprano, pues de pronto esperar un poquito más de la cuenta o tener que esperar tanto rato, pues también va a generar cierta incomodidad y ya la entrevista no se va a dar de la mejor manera. ¿Qué es lo recomendable? Llegar con unos 15 minutos, 20 minutos de anticipación, ubicar el lugar y ya darse la esperita en recepción
O si llegas con 30 minutos de anterioridad, pues entonces pídele a la chica de la recepción que todavía no te anuncie, que tú esperas que sea un tiempo prudente para ser anunciado. Eso es súper importante. La presentación personal. Recordemos que siempre debemos ir bien presentados. Es nuestra imagen y pues la primera impresión es la que vale, como dicen por ahí. Entonces es muy importante la presentación. Para las chicas, evitemos sobrecargarnos de cosas muy grandes, es decir, aretas muy grandes o collares o relojes gigantes, todo ese tipo de cosas. Seamos un poquito más recatadas en ese sentido, unas aretas un tamaño normal, su reloj, su pulsera y una cadenita sencilla, delicadita. El cabello súper limpio. Si lo quieren llevar suelto, perfecto, pero debe ser un cabello limpio. Y si lo van a llevar recogido, pues preferiblemente que sea una cola, pero bien peinada y que el cabello igual no se vaya a ver sucio. Debemos de tener eso muy presente, que esté el cabello limpio y que sea un maquillaje, digamos, un poquito más suavecito. De pronto, si te gusta maquillarte mucho, pues no es el momento para maquillarnos demasiado, sino maquillarnos de una manera un poco más suave, un brillito, una sombrita suavecita, y de esta manera vamos a reflejar una imagen mucho más fresca. No les estoy pidiendo que dejen de lado su esencia, su estilo, su forma de ser, su personalidad, pero sí es necesario adecuarnos a un proceso de selección porque vamos a competir con muchas personas y nuestra imagen, nuestra buena presentación es súper necesaria. Entonces debemos de tener eso también muy presente. Puntualidad, presentación personal y cómo desenvolvernos en esa entrevista. También veíamos muchos puntos a tener en cuenta cuando hacemos una entrevista de trabajo, ¿sí? ¿Cómo prepararnos para esa entrevista de trabajo? ¿Qué temas debo de preparar? Entonces, importante, primer tema, si me dan el nombre de la empresa, entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Cuántos empleados son? ¿Cuáles son los valores que manejan en esta empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Hace cuánto la crearon? Ese tipo de datos nos van a servir mucho para mostrar que en realidad estamos interesados y que buscamos información sobre la empresa. Segundo, vamos también con todo el tema familiar. Entonces, muchas personas cuando les empiezan a indagar un poco sobre su familia, con quién viven, pues se sienten incómodos, como hay otros pues que normal. Pero cuando sentimos cierta incomodidad por expresar ese punto de con quién vivimos, de pronto no nos llevamos muy bien con algunas personas del hogar, tratemos de pensar muy bien qué vamos a contestar. No es ocultar, o no, más bien, no es mostrar que sea la mejor relación, pero tampoco es necesario mostrar que no tenemos la mejor relación. Ahí está la diferencia. Entonces, prepararnos con quién vivo, qué hacen esas personas, porque nos preguntan si tenemos o no tenemos hijos. Esto va también dependiendo mucho del cargo y de los horarios que la persona vaya a tener. Y si somos casados o no somos casados, si pagamos casa, si no pagamos casa, son muchos detalles que empezamos a indagar en una entrevista dependiendo del cargo al cual estamos aplicando en ese momento. Entonces, es prepararnos también para todo ese tipo de preguntas. Eh, Preguntas fáciles o preguntas difíciles, creo que son simplemente preguntas, que algunas se faciliten un poco más para dar cierta información, sí, pero si nos preparamos bien para ese proceso de entrevista, pues no va a haber ningún inconveniente. Algunas de las preguntas que me decían ustedes, los alumnos, y que me manifestaban que era muy difícil, es cuando preguntan sobre las fortalezas o las debilidades que tienen, ¿sí? No digamos mentiras, pero tampoco nos vamos a ir al extremo de decir, entonces, no, yo soy lo más impuntual del mundo. Si yo digo yo soy lo más impuntual del mundo, tenlo por seguro que no te van a contratar porque es un empleado que siempre va a llegar tarde.
Pero si yo soy consciente de esas cosas o de esas debilidades que tengo y le he estado trabajando y las he estado mejorando, lo que puedo hacer en ese momento pues es contestar que una de mis debilidades había sido que me dejaba de pronto coger mucho la tarde por X o Y motivo y que en algunas ocasiones llegaba tarde, pero que me di cuenta que eso me traía serios inconvenientes y esa debilidad la mejoré con el pasar del tiempo y que ahora pues me levanto más temprano o tengo una agenda o tengo una disciplina diferente. Entonces, no dije mentiras, pero es también ser conscientes de esa debilidad y qué cambios voy a dar frente a esa debilidad. Otra cosa, las fortalezas. Muchas personas pues son expertas en decir cuáles son sus fortalezas y cuando les preguntan por su debilidad, ahí es cuando no encuentro. Todos tenemos un aspecto a mejorar, que ahora no lo mencionamos tanto como debilidad, sino como aspecto de mejora. Entonces, fortalezas. Creo que también es indagar un poco respecto al cargo al que estoy aplicando y a la empresa a la cual me estoy presentando y a adecuar esas fortalezas también con mi cargo y con lo que estoy casi seguro que se me va a presentar en el día a día dentro de esa empresa en caso tal de que quede seleccionado. Entonces, también hay que tener eso presente. Sobre nuestros estudios, sobre nuestras experiencias laborales, el por qué nos salimos de una empresa o por qué se terminó ese contrato o por qué ya no trabajamos más ahí. Eh, yo creo que cuando tomamos la decisión de renunciar, debemos de tener claro una meta. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Qué es lo que ya no me hace sentir cómodo? Evaluar muy bien. Si fue una renuncia, entonces puedes contestar tranquilamente, tomé la decisión de renunciar, eh, creo que ya era un momento justo, pero hay que empezar a evaluar, digamos que cada persona es particular y hay que ver el historial de cada uno. Pero en términos generales, tengamos en cuenta algo. Si tengo una experiencia laboral que solo duró un mes, porque era una temporada, simplemente era una temporada y me contrataron para un mes, no es necesario incluirlo en la hoja de vida, no es necesario, pero sí lo puedo contar en el proceso de entrevista. Cuando son por temporadas no hay ningún problema, una temporada de 3 meses o de 6 meses, pues no hay ningún problema porque a la final pues era una temporada y puedo hablar tranquilamente de qué se trataba ese trabajo puntual, qué era lo que iba a hacer durante ese tiempo y que por eso se terminó el contrato. Renuncia, ojo con esas renuncias, ¿sí? ¿Por qué renuncié? ¿Por qué tomé la decisión? Y ser como muy claros, pero también tener mucho tacto en el momento de expresar, porque hay personas que se desbordan completamente y empiezan a contar una cantidad de cosas que créanme no son necesarias contarlas. Terminación de contrato. También habría que examinar cada caso, que por qué se dio la terminación de contrato, cuánto tiempo llevabas, ¿sí? Entonces digamos que cada persona tiene un caso particular, pero yo evaluaría mucho en el caso de la terminación de contrato, es cuánto tiempo duraste, cuánto tiempo llevabas dentro de la empresa en tu cargo y los motivos de por qué me terminaron el contrato. Si veo que fue muy poco tiempo, que fue por un periodo de prueba, que definitivamente yo no me adecué a la empresa y la empresa no se adecuó a mí, pues no lo pondría en la hoja de vida, pero lo puedo dialogar en una entrevista. Pero si fue una buena empresa, si definitivamente no era lo que esperábamos, pues se pone en la hoja de vida y lo que se hace es explicar, mira, no, definitivamente nos dimos cuenta que no era la persona o que no era la empresa que yo estaba buscando o el cargo que yo estaba buscando y pues por eso se terminó el contrato. Cada persona es un caso particular, cada persona tiene su historia y cada persona pues tendríamos que mirar de forma muy puntual a cada uno para saber el porqué de las cosas. Pero digamos que de una manera muy global es prepararnos para todo ese tipo de preguntas y respuestas que se pueden dar dentro de una entrevista. Importante, nos van a preguntar si tenemos preguntas, ¿sí? Preparémonos, preparemos alguna pregunta. Bueno, si no sé o no me quedó claro la empresa qué es lo que hace, preguntémosle al entrevistador. Bueno, yo sí quisiera saber un poco más sobre qué hace la empresa.
o cuántos empleados son, para cuándo sería el proceso de contratación, cómo sería el proceso de selección. Esas son preguntas que podemos tener ahí presentes si nos preguntan que qué preguntas tenemos, valga la redundancia. Eso respecto a todo el proceso de entrevistas, respecto al proceso de la hoja de vida, cómo presentar la hoja de vida. Y digamos que podríamos ahondar un poco más en todos estos temas, pero para ser un poco más global y más puntual, mejor, para ser un poco más puntual, digamos que es seguir los puntos a tener en cuenta en la hoja de vida y los puntos a tener en cuenta en un proceso de entrevista. Hora de llegada, ubicación de la empresa, presentación personal y prepararnos para esas preguntas y respuestas, ¿sí?, que se van a dar dentro del proceso de entrevista. Por favor, sean muy sinceros. Si no se sienten a gusto, si no quieren avanzar en el proceso, díganlo, manifiéstenlo. No, definitivamente no me siento cómodo. Sí, pero muchas veces lo que hacemos es continuar y continuar en el proceso, y cuando nos dicen que nos van a contratar, pues decimos no, yo ya no continúo. Y resulta que los que están del otro lado haciendo el proceso de selección habían dejado de lado una cantidad de candidatos, y pues lastimosamente eso es un retroceso gigante. Se perdió tiempo, se perdió plata en pasajes, se perdieron una cantidad de cosas que no es necesaria. Por eso aprovechemos esa primera entrevista, por eso aprovechemos ese primer contacto para indagar un poco, para preguntar, para conocer un poco más de la empresa, de lo que me va a tocar hacer, de mis funciones. Y el otro punto que habíamos trabajado en clase son las pruebas psicotécnicas. A cada uno pues ya les apliqué algunas pruebas, y creo que también es como tener presente que es dependiendo de la empresa. Muchas empresas manejan plataformas, pero lo que les dije en la clase es súper importante, pero muy, muy importante, que no busquen cómo resolver estas pruebas en internet, ni le pregunten a nadie cómo resolver estas pruebas, porque lo que contestemos en estas pruebas, que son una herramienta, no son determinantes dentro de un proceso de selección, pero sí son una herramienta. Lo que hacemos los que realizamos procesos de selección es corroborar los resultados de esas pruebas con la entrevista. Entonces es muy importante que seamos sinceros, que nos tomemos un espacio para nosotros solos realizar las pruebas, el tiempo que me indican, leer muy bien las instrucciones. Leer muy bien las instrucciones, eso es súper importante, porque no leemos las instrucciones de las pruebas psicotécnicas. Léanlas, ¿sí? Lean las instrucciones. Si por algún motivo no entienden algo, llamen a la persona que lo contactó y pídale una explicación, aunque estas pruebas son muy entendibles y vienen de una manera que sean entendibles, para que no sean este tipo de situaciones. Pero entonces, por favor, lean muy bien las indicaciones de las pruebas psicotécnicas, tengan en cuenta la forma de contestar y tengan en cuenta el tiempo que nos dan para contestarlas, ¿sí? Eso respecto a las pruebas psicotécnicas. Recuerden que deben de estar en un lugar tranquilo, en un lugar fresco, donde no tengan ninguna clase de interrupción, para que se puedan concentrar en esas preguntas de las pruebas. Acá recogemos entonces 3 temas que son hoja de vida, entrevista, pruebas psicotécnicas. Espero que dejemos ahí claro algunos puntos que habíamos venido tratando durante las clases, que sea realmente aplicable a la inserción a su vida laboral. Y pues cualquier duda o cualquier inquietud, no duden en comunicarse conmigo, que yo les voy a colaborar, ¿sí? Pero digamos que vamos a tener en cuenta hoja de vida, el proceso de entrevista y el tema de las pruebas psicotécnicas. Un abrazo para todos, y nos seguimos viendo por aquí, por ahora, por este medio. Les mando un abrazo virtual.